Muchas gracias por estar aquí para que compartamos este momento en donde vamos a presentar todo nuestro respeto, todo nuestro amor, todos los recuerdos de un duelo que es muy difícil de construir a veces. A veces pareciera que los otros no lo pudieran entender tanto como nosotros. Pareciera que a veces los demás no lo ven, pero ahí está. Esto es un momento para reconocer esas vidas que se fueron mucho más temprano de lo que esperábamos y para presentarles nuestros respetos. Hoy quisiera traer un tema sobre sentir, pensar y acompañar el duelo perinatal. Precisamente en el acompañamiento está todo ese sentir, todo ese pensar y cómo podemos vivirlo eh, en conjunto y en comunidad. Les hablaré sobre 3 temas en especial. El primero, de dónde empezamos, reconociendo el duelo perinatal, en qué consiste, cuáles son sus componentes. Les hablaré un poco de una especialidad que cada vez en el mundo está cogiendo más fuerza, que son los cuidados paliativos perinatales, que es toda esa asistencia que los grupos empezamos a organizar para empezar a acompañar a estas familias que tienen este tipo de pérdidas. Acompañarlos en su dolor, para nosotros también es una pérdida, obviamente con una intensidad de una forma diferente, pero también es una pérdida para nosotros. ¿Y cómo podemos resignificar la muerte? ¿Cómo a partir de esas emociones, esos pensamientos que puede llegar a despertarse con el dolor de esta pérdida, podemos pensar en una mejor elaboración, en un momento en donde podemos unirnos como personas vulnerables que somos? Entonces, para reconocer, lo primero que tenemos que reconocer es que existió una vida, independiente si esa vida era un embrión, independiente si esa vida era un feto, si alcanzó a nacer y conocer a sus padres, a su familia y a quien los acompañaron o no. A veces creemos que porque las cosas no están ahí tangibles y las estamos viendo, no pueden generar vínculos o no pueden generar emociones y pensamientos en otras personas, y eso no es así. Entonces, el punto de partida es reconocer que existe una vida perinatal que falleció o que está expuesta a nacer en unas condiciones con unas discapacidades o eh, sí, con una condición que ninguno de nosotros quisiera pasar por eso ni vivir. Sin embargo, esa vida existe, esa vida genera vínculos con otras personas. Así que lo primero que empezamos es por ese reconocimiento. Hay unas familias, unos padres, unos abuelos, unos tíos, unos primos que le dieron un lugar a ese alguien. Y por eso estamos acá, para vivir de manera solitaria, compasiva, amorosa, esa pérdida. Y también hay un grupo asistencial. Existimos quienes, a pesar que no estamos en ese vínculo familiar, nos preocupamos por atenderlos, nos preocupamos porque haya un buen morir, para que haya un acompañamiento, nos preocupamos para que, a pesar que no podemos hacer nada, porque la verdad es que la muerte hace mucho tiempo nos venció, todos nos vamos a morir. Sí podemos hacer algo, y es elaborar mejores recuerdos. Es lo único que podemos hacer, pero creo que con eso es un gran punto de partida. Sí podemos tener injerencia de cómo esas familias van a recordar la pérdida de su hijo, de su hija, de su nieto, de su nieta, de su hermano, de su hermano. Entonces vamos a reconocer un poco las emociones que tenemos los tres agentes que estamos involucrados. Ay, perdón, ¿cómo me vuelvo? Una de las cosas que frecuentemente nos preguntan es, ¿será que estás sufriendo? Y por eso es que nos preocupa tanto asistir la muerte de ese recién nacido, para garantizar a la familia que no va a sufrir.
que pueden tener la tranquilidad que a pesar que este proceso es doloroso, porque es imposible que no lo sea, sobre eso no tenemos ningún poder, vamos a hacer todos nuestros esfuerzos para acompañarlos, para que ese ser no sufra. Las familias, sensación de pérdida, el duelo, que daré la palabra a mis colegas más expertos en duelo, pero podemos reconocer que hay dolor, que hay tristeza, que hay temor, hay ira, hay desesperanza, hay desolación. Y para nosotros es frustrante también. Para nosotros es frustrante no poder tener un resultado diferente. A nosotros también nos duelen nuestros pacientes. Entonces, por eso es que hemos querido conmemorar este día y hacer todo lo que esté en nuestro poder para poder acompañarlos y hacer de este proceso algo con mejores recuerdos y más tolerable. Entonces, al comienzo les dije que íbamos a sentir y que íbamos a pensar un poco. Entonces, creo que lo primero que podemos reconocer, y con lo que empecé, es que todos los seres humanos somos vulnerables. Todos y cada uno de nosotros podemos ser dañados, vamos a morir, nos pueden lastimar, las cosas nos duelen. Todas las vidas, independiente de qué tan desarrolladas están, si están en el vientre materno o fuera de ellas, son valiosas y significan algo para alguien. ¿Qué otro punto de partida? Lo que implica el duelo perinatal. Como hay un sufrimiento, las personas no sufren por cosas que no les importan. El sufrimiento es esa emoción, ese sentir que nos muestra que tanto se puede vincular una persona, inclusive si no conoce a ese otro. La sensación de culpa, que a veces es la gran enemiga del duelo. Yo estoy segura que una persona que tenía toda la ilusión para que su hijo naciera, no era el resultado que quería. Está frustrada, le duele y no lo buscó. Así que nada de lo que hizo, que eso a veces pasa mucho. ¿Será que fue ese vinito que me tomé antes del embarazo cuando no lo sabía? ¿Será que ese antibiótico que me mandó ese médico sí habrá sido? Ay, ¿será que fue esas escaleras que bajé? Yo sabía que no podía bajarme desde el cuarto piso. Y empiezan una cantidad de ideas y empieza la loca de la casa a funcionar. Y no es así. Nadie quiere esto. Nadie quiere pasar por esto. Así que la primera que tenemos que enfrentar, aceptar y rechazar es la culpa. Porque esos son imaginarios que no son reales. Ustedes no buscaron esto. No hay culpa acá. Y el duelo compartido. A veces uno tiene la sensación que el dolor es un lugar como solo, ¿no? Nadie entiende lo que yo estoy sintiendo, nadie entiende lo que yo estoy pensando. Es que era mi hijo, es que era mi nieto, es que era mi sobrino, es que era mi... quiero que pasen un momento, un escenario como un entierro. O ustedes en sus vidas, cuando han vivido cosas dolorosas, ¿qué mejor momento para demostrar que una sociedad puede ser solidaria, compasiva, con otro que sufre, que precisamente esos momentos de dolor? Es ahí, en el sufrimiento, donde realmente nosotros nos reunimos como seres humanos. Y lo que les está pasando a ustedes no solo les está pasando a ustedes, nos afecta a todos. Como comunidad, nos afecta. Y tanto es así que hay muchos esfuerzos para buscar la mejor manera de acompañar a las personas que sufren una pérdida como estas. No sé por qué no me muestran las fotos. Bueno, desde el mundo la OMS está muy preocupada, no solo para prevenir que estas cosas ocurren, sino también para que busquemos la mejor manera desde el punto de vista asistencial para reconocer y acompañar a las personas que sufren estos duelos. Desde Colombia se están organizando diferentes leyes
para pensar la mejor manera, para acompañar a las familias que sufren estas pérdidas. Esto es un reconocimiento, ¿sí? Antes se creía que como no había nacido, no había existido. Y ahora sabemos que eso no es así. Y sabemos que es tan importante acompañarlo como si hubiera existido por muchos años. Precisamente porque partimos de que todas las vidas valen, sin importar si son cortas o si son largas. Y institucionalmente nosotros también hemos buscado hacer procesos de educación para sensibilizar a los profesionales. Tenemos un comité de duelo perinatal en donde estamos constantemente pensando cuál es la manera más respetuosa, más cálida, más solidaria de acompañar a las familias en un proceso tan doloroso. Y por eso tenemos un evento como este. Entonces quería contarles un poco en qué consisten los cuidados paliativos perinatales. Son un nuevo modelo de atención en donde diferentes profesionales de las diferentes áreas, la medicina, la enfermería, psicología, trabajo social, todo el hospital se pone en función de esa familia para atenderlo de la manera más respetuosa posible, pero cálida también. Como les dije inicialmente, pues esto es algo en donde realmente nosotros no es mucho lo que podamos hacer. Con la muerte no es mucho lo que podamos combatir, pero sí la podemos recordar diferente. Sí la podemos empezar a elaborar diferente. Así que nosotros constantemente estamos pensando cuál es la mejor manera para que ese ser fallezca. ¿Cómo podemos garantizar un buen morir? ¿Cómo podemos garantizar que esta familia, a pesar de su dolor, va a resignificar el duelo? ¿Y qué estrategias, en qué estrategias consisten? Bueno, primero el reconocimiento. Nunca más volver a creer que porque alguien no nació, no existió. Que creo que es una de las cosas más difíciles que nos ha tomado. Pues suena muy curioso, creo que todas las personas que estamos acá estamos sensibilizadas que claramente eso no es así, pero eso no se ve tan claro. Eso hasta ahora se está construyendo. Entonces, partir de ese reconocimiento es supremamente importante y reconocer que el duelo empieza a partir de un diagnóstico, de una mala noticia. Empieza a partir del momento que me dicen que mi hijo tiene unas malformaciones, que esas malformaciones son muy graves. Empieza a partir del momento que dicen no encuentro el corazón de tu bebé latir. Ahí comienza la pérdida. Entonces, tener ese reconocimiento desde el momento del diagnóstico, aprender a comunicarnos de una manera asertiva. Dar malas noticias no es una cuestión de técnica, también es un arte. ¿Cómo puedo decirle a esta persona que sé que va a sufrir con lo que le voy a decir de la mejor manera? Que aquello que se había imaginado, todo ese futuro que vio por delante, tal vez tiene que empezar a planteárselo diferente. Darle información suficiente, ¿sí? Parte de respetar las decisiones de los demás implica darles información suficiente para que puedan decidir y podamos decidir en conjunto, que es el modelo de toma de decisiones compartidas, cuál es la mejor manera para garantizar un buen morir y un buen acompañamiento en el duelo. Adecuar los espacios físicos, permitir la privacidad, permitir la cercanía de los pacientes y sus familias, permitir el contacto del recién nacido, inclusive si falleció en el instante de nacer. Favorecer ese contacto, poder elaborar memorias de las cuales hablaremos más adelante. Y posteriormente, cuando fallece, ¿cuál es la mejor forma de disponer de su cuerpo? ¿Cuál es la mejor forma de honrar esa vida que ya no es? Y por eso la invitación y con lo que quería empezar a dar apertura al resto de charlas es que resignifiquemos la muerte. Como les venía diciendo, claramente la muerte de cualquier ser humano, a cualquier edad, en cualquier momento, es dolorosa para alguien. Es frustrante para alguien. Sin embargo, esa desesperanza que dices que mi ser ya no va a estar, ¿sí? Puede ser también un generador de esperanza, porque si
ese ser les duele es porque ese ser existió y ustedes se vincularon y pudieron compartir con él o con ella. Un espacio para la compasión. Nada una más a los seres humanos que las dificultades. Así que ustedes no están solos. A veces el duelo puede empezar en un sitio muy solo, pero permítanse ver a su alrededor. Hay muchas personas interesadas en acompañarlos. Es un espacio de gratitud. Gratitud por ese tiempo que, aunque corto, se pudo compartir. Independiente si fue lo que les decía, un embrión de 5 semanas, no importa. Pero 5 semanas de buenas noticias, de ilusiones, gratitud por ese momento. Y precisamente por eso es que es un espacio muy especial para el amor.